Hoy les vamos a hablar sobre los tres géneros que marcaron la literatura del siglo XIX. Yo les voy a hablar sobre el estilo costumbrista, que fue minuciosamente descriptivo, pues intentaba pintar con palabras un cuadro de la realidad en su aspecto externo. Este lo hacía a través de las personas y de sus historias de la vida, de una manera sencilla, humorística, implementando regionalismos y a su vez pretendía educar y cuestionar a la sociedad y los males que en ella estaban presentados. Sus principales características fueron el empleo de la descripción por encima de la narración y por el diálogo, la búsqueda de una identidad nacional rompiendo con el pasado colonial, la utilización de recursos como lo son el humor y la ironía, el propósito didáctico, educativo, moralizante y el político. Los escritores costumbristas eran generalmente campesinos o terratenientes adinerados y cultos que tenían como pasatiempo escribir sobre su vida, trabajo, vida social o relaciones culturales. Este periodo se hizo popular en la época de la independencia. Surgió en Francia y se retomó en España en el siglo XIX. Nació para rescatar las costumbres que se fueron perdiendo en las migraciones o en las ciudades que era industrial. En Hispanoamérica se vinculó al periodismo y surgió en la década de 1830 a 1880. Fue utilizado por crear una identidad nacional. Comenzaba a formarse tras la independencia de España. Se resaltaron las tradiciones locales, las reuniones sociales y las fiestas populares, que incluían los vestuarios como las fachadas y el interior de las casas, los hábitos políticos y las fiestas populares, también como las comidas típicas. Los autores costumbristas más destacados fueron José Manuel Marroquín, con obras como El tigre y el conejo, El entierro de mi compadre. También José Eugenio Díaz Castro, famoso por sus novelas del género costumbrista en Colombia, con obras como Manuela. Otro también fue José María Vergara y Vergara, fundador de la Academia de la Lengua, el periódico de Mosaicos, también obras muy importantes como Las Tres Tazas y El Chino de Bogotá. Otro también fue Ricardo Palma, que recopiló las tradiciones populares peruanas. Otro muy importante también fue José Joaquín Vallejo, más conocido como J. Beche, que representó las principales costumbres de su nación. También Tomás Carrasquilla, el cual representó las apariencias de las tradiciones con obras como La Marquesa de Villolombó. Modernismo en la literatura. La literatura modernista se caracteriza principalmente por el rechazo de las tradiciones del siglo XIX y su consenso entre el autor y el lecho. Esta etapa modernista es un periodo de la historia literaria que comenzó alrededor de la década de 1900 y continuó hasta principios de 1940. Los escritores modernistas en general se rebelaron contra la narrativa clara y el verso que fue estereotipado del siglo XIX. En su lugar, muchos de ellos contaban historias fragmentadas que reflejaban el estado de la sociedad durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Se dio en un contexto histórico, en el cual este movimiento alcanzó su punto máximo en la primera mitad del siglo XX, pero su origen se remonta a finales de la segunda mitad del siglo XIX, que surgió como una respuesta a las crecientes consecuencias de la industrialización. En lo que se refiere a las artes visuales, dos estilos surgidos en Francia dieron base para este gran movimiento que estalló en el siglo siguiente. El primer estilo fue el impresionismo y el segundo fue el simbolismo. Tanto rechazaron las convenciones del arte académico predominante en el final del siglo XIX, lo que genera un gran impacto en las artes visuales. Los primeros años del nuevo siglo fueron marcados por grandes cambios, principalmente en el área de la tecnología, en la política, en las relaciones humanas. Así, en la cultura no podría ser diferente a lo que se vivía ya. En los años que siguieron, numerosos artistas optaron por la ruptura de los medios tradicionales. Especialmente en cuanto a la pintura, surgieron varios movimientos de vanguardia que concibieron el arte moderno. Estos movimientos de vanguardia rompieron con los patrones tradicionales asociados a las corrientes literarias y artísticas, buscando siempre nuevas formas de expresión. Los impresionistas, primeros pintores modernos, generalmente escogían escenas de exteriores como temas para sus obras, paisajes, personas, etc.
Principales movimientos y corrientes artísticas que se desarrollaron en el arte modernista. Bueno, en estas surgieron mucho debido a la variedad de conceptos que se dieron en ese entonces. Entre las más importantes podemos encontrar lo que era el impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, el cubismo y uno que es muy particular, que es la Escuela de París, un complejo de universidad en la cual se desarrollaba el arte y se introducía la literatura a personas comunes. El neoplasticismo, el expresionismo, el surrealismo, el futurismo y el pop art fueron otras corrientes artísticas que surgieron del modernismo. El modernismo se caracteriza por la libertad principal del movimiento en sus diferentes manifestaciones artísticas, tanto en Europa como en Latinoamérica. En el continente europeo, el movimiento modernista fue un conjunto de tendencias artísticas que cedían la libertad creadora y el rompimiento con el pasado. Entonces, con base a esto, nosotros podemos concluir que las principales características del arte moderno fueron la liberación de la estética, el romper con el tradicionalismo, la libertad para los ensayos, la libertad formal en la cual encontramos versos libres, abandono de las formas fijas, ausencia de puntuación, entre otras, lenguaje con humor, valoración de lo cotidiano. Esto formaría un cual podemos sacar como conclusión que el modernismo fue algo revolucionario para ese entonces y que a pesar de las críticas que se daban, logró surgir y dejar una trascendencia de carácter literaria en la historia. Los principales artistas del modernismo desarrollaban sus técnicas de creación y reproducción, haciendo surgir subjetivamente una nueva forma de pensar, el sistema vigente, el modo de pensar y el posicionamiento del artista ante los procesos de la modernidad. El romanticismo en América Latina fue un movimiento tardío. Inició en la segunda década del siglo XIX, mientras que en Europa inició a finales del siglo XVIII. Adquirió características propias como el nacionalismo, la exaltación de la naturaleza y las costumbres del campo americano. Se desarrolló en los tres géneros: lírico, dramático y narrativo. Narrativa del romanticismo. Se caracterizó por la preponderancia de la inspiración y la libertad artística, lo cual implicó abandonar las reglas y los preceptos del neoclasicismo, que exigía un equilibrio entre forma y contenido.